En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Continuamos en estos primeros números de introducción de este apartado del Catecismo que tiene este precioso título de la vida en Cristo, un nombre que ha decidido el Catecismo utilizar para explicar la moral católica que está enmarcada en los mandamientos. Número 1696 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el camino de Cristo lleva a la vida, un camino contrario lleva a la perdición. La parábola evangélica de los dos caminos está siempre presente en la catequesis de la Iglesia. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Hay dos caminos, el uno de la vida, el otro de la muerte, pero entre los dos una gran diferencia. Número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana. Si antes hablamos de las dos vías de la vida moral, recuerdan, ayer comentamos la mística y la ascética, en este número el Catecismo va a subrayar mucho más el camino de la ascética, ¿no? Dios te pone dos caminos. En tu voluntad, en tu decisión, en tu libertad personal, tienes que elegir. Deuteronomio 30, 15, 20. Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé, tu Dios, los cuales te prescribo hoy, si amas a Yahvé, tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y multiplicarás. Yahvé, tu Dios, te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en eso está la vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es un texto maravilloso que nos presenta el Catecismo Deuteronomio 30, 15, 20. El Espíritu Santo quiere mover mi voluntad, pero siempre lo hace respetando mi libertad. Él toca la puerta de mi corazón con mucha delicadeza y siempre me dice, ¿no? ¿Se puede entrar? Pero soy yo quien tiene que decirle, adelante, entra. Ese es el misterio de la delicadeza entre la gracia de Dios y la colaboración del hombre. Dios presenta un camino,
el hombre elige si lo quiere seguir. Pero no hay punto intermedio. Así como nos lo dijo Jesús en el Evangelio de Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Quien quiere quedarse en ese momento de su vida de no querer elegir, ya está eligiendo. Desde luego, nadie podrá acusar a Jesús de no haber sido claro y transparente a la hora de manifestar su camino. Incluso hoy día algunos acusan a Jesús de que Jesús tiene poco marketing, ¿no? Dirían hoy los milenios, tendría pocos likes, ¿no? Otros dirían que Jesús tiene poca visión comercial, ¿no? Porque el mundo nos vende las cosas ocultando las dificultades, presentándonos mundos de ensueño que no existen y nos ocultan las cosas ásperas para poder agradar a todos, así como en algunos contratos dicen la letra pequeña, ¿no? Esa que nadie lee porque prácticamente ni se puede leer a la primera vista. Y Jesús no. Jesús no hizo eso. Jesús no tenía letra chica. El que me siga, niéguese a sí mismo, cargue su cruz de cada día. Jesús no disimuló la cruz. Jesús no ocultó que le iba a costar. Jesús no disminuyó el dolor. Pero tampoco Jesús negó la recompensa a la fidelidad a la cruz. Mateo 7, 13, 15. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guárdense de esos que vienen a ofrecerles que la vida es fácil, que la vida cristiana es fácil, que ya todo está hecho, que tú no tienes que hacer nada. En esta vida, el que no se conduce es arrastrado. No hay punto intermedio. O nos dejamos conducir por el Espíritu Santo y libremente adherimos nuestra voluntad a la suya, o somos arrastrados por espíritu del mundo que es Satanás. No hay punto intermedio. Después el catecismo nos va a presentar el siguiente número, el 1697, que va a dar un paso más. Y va a proponer la catequesis y la importancia de la catequesis para destacar con toda claridad el gozo y las exigencias de este camino de Cristo por el cual cada uno de nosotros con su voluntad en su libertad tiene que elegir. Número 1697 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en la catequesis es importante destacar con toda claridad el gozo y las exigencias del camino de Cristo. Con esto el catecismo se está refiriendo a la catequesis moral sobre los contenidos morales del cristianismo católico, donde el Señor ha venido a revelarnos el camino que es gozoso
y al mismo tiempo que asume la cruz. Ha venido Jesús a predicarnos el ideal de la felicidad. Pero hay algunas personas que piensan que la felicidad es la facilidad, y no es lo mismo. Es más, tenemos conciencia de que en esta vida los grandes ideales que nos hacen felices tienen el precio de la cruz. Los ideales que merecen la pena suelen suponer siempre renuncias importantes. Basta con echar un vistazo alrededor. Estos días vi una película que me impresionó mucho sobre la vida del primer mexicano inmigrante que subió arriba, que fue al espacio. José Hernández se llamaba. Me impresionó tanto esa película de ver cómo ese niño jugaba recogiendo cuando sus papás recogían la pizca y él jugaba con una mazorca, haciendo un cohete espacial con una mazorca, y él jugaba con esa mazorca. Hizo todo lo posible en su vida. Nunca se le quitó de su mente, de su ideal, de todo lo que hacía, que él quería ser un astronauta. Entró a la escuela, se sacrificó. Su papá fue capaz de sacrificar todas las cosas para que él pudiera estar ahí. Los consejos de su maestra, que después estuvo el mismo día que lanzaron el cohete donde él iba, ahí presenciándolo, porque ella fue su inspiración desde el primer momento. Es impresionante. Él se fue a estudiar, renunció a todo. Su familia le apoyó, su esposa, sus hijos. Aprendió a hablar el ruso para poder entrar en ese mundo. Y aplicó 12 años consecutivos para entrar en la NASA y 11 veces lo rechazaron y nunca dejó de hacerlo hasta que lo logró. Y subió al espacio como el segundo al mando. Cuánto sacrificio, cuánta renuncia, cuánta cruz, pero cuánto gozo. Es impresionante. Por eso el catecismo, miren cómo se encarna en nuestra vida. Habla de gozo y exigencia. Algunos piensan que la moral es una especie como de peaje, ¿no? a nuestro Padre Dios. Como si estas exigencias fueran unas renuncias porque la religión me lo prohíbe. Pues no es así. No es así. Todo eso que vivimos en nuestra vida es porque Dios nos pide vivir así para nuestro bien. Porque todo lo que sea la moral cristiana solo busca el bien del hombre. Y por eso la moral se la debemos presentar a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Debemos predicarla y presentarla como el gozo del hombre. Sin embargo, la tentación consiste en que esas renuncias que en los mandamientos, por ejemplo, se nos piden, se presentan como si fueran necesarias para poner contento a Dios. Y eso no es así. Dios se pone contento, pero es con nuestro bien, no con nuestras renuncias por renuncias. Es cuando hacemos el bien.
Por eso sería como traicionar el Evangelio si presentamos la felicidad y el gozo sin cruz. Como aquellos que ya no quieren predicar de la cruz y solo predican las páginas bonitas del Evangelio. Eso es un error tremendo. Esos que quieren presentar el Evangelio sin que cueste, con todas las rebajas posibles, como si se avergonzaran de la cruz de Jesucristo. Quisieran una vida tan light, una vida tan simple, que no cueste, que no tenga renuncia, que no tenga sacrificio. Eso no existe. Es una mentira. Y no se puede predicar un evangelio con una mentira de ese tamaño, como si la vida no te fuera a costar. Fíjense, esto es tan fuerte que en un momento determinado de la vida de Jesús, muchos empezaron a abandonarle en el seguimiento, porque les parecía que la predicación de Jesús era muy dura, lo mismo que pasa hoy. Y Jesús no les hace ninguna rebaja. Él se voltea, los mira y le dice a los 12, Mateo 6:67, ¿también vosotros queréis marcharos? La puerta está abierta. Lo que yo no voy a hacer es que para que la gente se quede, empezar a deformar y hacer rebajas de lo que estoy diciendo. Eso es lo que Jesús les quiso decir. Y eso fue tan fuerte para ellos, que la respuesta de Pedro, Mateo 6:68, fue: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta es una situación que se ha repetido en todos los tiempos. Cuando se presenta un evangelio sin cruz, finalmente será rechazado por insignificante, porque no salva al hombre. Cristiano que tiene miedo en su predicación de dar la espalda al mundo, se encuentra con la sorpresa que luego el mundo le da la espalda a él. Al final el mundo le dice: mira, para tener un evangelio mundanizado, no necesito de ese evangelio. Para eso ya está el Satanás aquí. Lo que necesitamos es un evangelio completo, como Jesús nos lo dejó. Para hacerle rebajas, para quitarle cosas, para quitarle cruz, para eso ya Satanás está haciendo su obra. Nosotros no debemos hacer eso. Por eso no existe una auténtica felicidad sin la fidelidad a lo que hacemos. Y contra esa tendencia que hay que identificar para poder combatir contra ella, de pensar que la felicidad se encuentra en la facilidad. Pues no, es en la cruz. Y el catecismo, en este número 1697, nos va a explicitar unas características que tiene que tener la catequesis de la vida moral cuando se presenta como una vida nueva. Fíjense, queridos amigos, va a presentar el catecismo 8 características, muy interesantes todas. La catequesis de la vida nueva tiene su fundamento en la carta de San Pablo a los Romanos 6:4. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Primera característica: una catequesis del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo que es maestro interior, dulce huésped del alma. El Espíritu Santo inspira, conduce, rectifica y fortalece nuestra vida. Y es importante para explicar la vida moral católica decir que el Espíritu Santo es el que conduce la obra de Dios dentro de nosotros. El que comenzó una obra buena por el bautismo en nosotros, Él mismo será quien la lleve a término. La vida moral es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso hay que ayudarle con nuestra voluntad. Cuando uno no sabe discernir lo que Dios le inspira, de lo que a Él se le ocurre, por eso es muy importante que en la catequesis se nos explique cómo el Espíritu Santo inhabita en nosotros para inspirar, para conducir, para rectificar y sobre todo para fortalecer nuestra vida. Si esto no lo explicamos en la catequesis, corremos el riesgo de entrar en moralismos, cumplir por cumplir, haciendo de la vida en Cristo depender únicamente de mi iniciativa, de mis obras, de mi voluntad y dejando al Espíritu Santo atrás. Y nosotros no podemos olvidar que es el Espíritu Santo el que obra en mí, sin negar nunca el concurso mío, claro que sí. En la vida espiritual hay que enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a familiarizarnos con el Espíritu Santo, a aprender a invocarlo en todo momento, con frecuencia, a pedirle la luz para discernir sus mociones. Segunda característica, una catequesis de la gracia. Por la gracia somos salvados, y también por la gracia nuestras obras pueden dar frutos para la vida eterna. Y esto está muy ligado a lo anterior. Hoy en día se habla poco de la gracia. Hemos olvidado expresiones evangélicas que están expresamente referidas en el Evangelio de San Juan, como esa que dice: sin ti no podemos nada. Tu gracia nos sostiene. Por tu gracia somos salvados. Es posible que el hombre haga obras muy buenas, obras perfectas. Naturalmente hablando, es posible. Pero sin la gracia de Cristo esas obras no son salvíficas. Un médico, un investigador, un astronauta, ¿no? Un arquitecto, técnicamente pueden hacer obras perfectas. Pero si ese trabajo que él hace no lo hace para la gloria de Dios, son obras muy perfectas, pero que no salvan al hombre, porque no están hechas bajo el influjo de la gracia. Por eso es muy importante enfatizar la catequesis de la gracia. Por su gracia somos salvados. Y también, por su gracia, las obras humanas pueden alcanzar el don de la vida eterna. En la catequesis es muy importante insistir en dejarse mover bajo el influjo de la gracia. Es decir, que cada uno, ahí en ese mundo, como la santa de hoy nos decía, mi lugar está en este mundo, ahí donde tú realizas tu trabajo, déjate acompañar por Dios. Tercera característica, una catequesis de las bienaventuranzas. Porque
el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas. ¿Sí? Único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón de todo hombre. Este es el corazón de esta tercera parte del catecismo. ¿Sí? Hay mucho que examinarnos en nuestra conciencia, con los mandamientos, con las virtudes teologales, con las virtudes morales, pero de una forma muy privilegiada. Hay que enseñar en la catequesis a examinar nuestra conciencia con las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas son el corazón de la predicación del reino de Cristo. Los 10 mandamientos sin las bienaventuranzas probablemente les faltarían algo. Los mandamientos sin las bienaventuranzas se quedarían como sin el espíritu, como sin el alma. Jesús no vino a derogar la ley, no vino a quitar los mandamientos. Fijémonos cómo en la parábola del joven rico, lo primero que Jesús le propone al joven rico es cumplir los 10 mandamientos. Y el joven, de una manera extraordinaria, le contesta a Jesús: yo los cumplo desde niño. Es decir, ese joven estaba en sintonía con los 10 mandamientos. Jesús no viene a quitarlos. Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cumple los mandamientos. Jesús estaba con la ley. Señor, los cumplo desde niño. Ok, te falta una cosa extra. Te faltan las bienaventuranzas. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven triste se marchó. Las bienaventuranzas son el corazón del cumplimiento de esos 10 mandamientos. Y no estar uno adherido a las bienaventuranzas hace que uno marche triste, como el joven rico. Por eso es tan importante, queridos catequistas, una catequesis de las bienaventuranzas, único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Cuarta característica, una catequesis del pecado y del perdón. Porque sin reconocerse pecador, el hombre no puede conocer la verdad sobre sí mismo, que es una condición del obrar justo. Y sin el ofrecimiento del perdón, no podría soportar esta verdad. Es una catequesis moral importantísima. Llevar al hombre a conocerse a sí mismo a la luz de la gracia del Espíritu Santo, de las bienaventuranzas, para que llegue a decir: yo pecador. Cuando uno se asoma a la santidad de Dios, uno descubre también su miseria y su pecado. Y es curioso que el hombre, cuanto más cerca está de Dios, más pecador se ve. Esto es lo que han vivido todos los santos. Conocer a Dios es verse pecador, verse indigno. Señor, yo no te merezco, pero te necesito. Es más, cuanto menos te merezco, más te necesito. Algunos piensan por ahí que la moral católica ha subrayado esa condición pecadora del hombre, ¿no? De manera que ha podido
llegar incluso a una especie de autodesprecio de sí, pero no es así. Porque en el mismo momento en que Dios nos da la luz para descubrir que somos pecadores, al mismo tiempo nos ofrece su infinita misericordia. Y es lo único que Dios necesita, y por eso la catequesis tiene que llevar a que el hombre aprenda a decir yo pecador, para que Dios abra sus brazos a su infinita misericordia. La catequesis del pecado y de la misericordia son una sola. Y esto es importantísimo transmitirlo en la catequesis. Quinta característica, una catequesis de las virtudes humanas, que haga captar la belleza y el atractivo de las rectas disposiciones para el bien, para obrar bien. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Cuando Cristo ilumina nuestra vida, transforma y ordena toda nuestra existencia. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Jesús no viene a dar una especie de sobreañadido sobrenatural a la naturaleza, no. Él viene a que el hombre sea naturalmente más maduro. El hombre, para poder vivir las virtudes humanas, necesita de Jesucristo. Por eso Jesucristo es el gran modelo, el gran iluminador del hombre. El prudente, el justo, el fuerte y el templado es Jesús. Ese es nuestro modelo. Y así lo tenemos que presentar a los niños, a los jóvenes, a los adultos en la catequesis. Sexta característica, una catequesis de las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad, donde se inspire a todos los catequizados a seguir el ejemplo de los santos. Estas virtudes teologales, como le llamamos a la fe, a la esperanza y a la caridad, son las más evangélicas, son las que iluminan y dan como un toque especial a las virtudes humanas a las que hablábamos hace un momento, a la prudencia, a la justicia, a la fortaleza y a la templanza. Vienen de la mano las virtudes humanas y las virtudes teologales, y por eso así en la catequesis las tenemos que presentar. Séptima característica, una catequesis del doble mandamiento de la caridad. Un doble mandamiento que se desarrolla en los 10. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Octava y última característica, una catequesis eclesial. Porque en los múltiples intercambios de los bienes espirituales, también se da la comunión de los santos, en donde la vida cristiana puede crecer, puede desplegarse y comunicarse. La vida moral cristiana católica no es únicamente mi vida, mi caso particular. El Señor ha querido que nos santifiquemos formando esta familia en el seno de la Iglesia. Y es el testimonio de los santos, una de esas llamadas principales por las cuales el Señor se sirve para llamarnos a la conversión. No solo desde los 10 mandamientos, no solo desde las virtudes, no solo desde las bienaventuranzas, también desde el testimonio de estos hombres y mujeres que han pasado primero que nosotros y que han encarnado el Evangelio en sus vidas. En ellos nos vemos reflejados, y esos son los santos. Y a través de ellos el Señor nos llama a la conversión.
Por eso en la catequesis, queridos amigos, tenemos que hablar siempre de la comunión de los santos, aquellos que están ya en el cielo intercediendo por nosotros, o en el purgatorio también intercediendo por nosotros, pero esperando de nuestra oración por ellos. A veces se ha solido hacer como imágenes un poco parciales de la catequesis de la moral católica. Pero no podemos hacer esto parcial. La moral católica la tenemos que explicar abrazándola completamente sin quitarle nada. Estos son pues los 8 aspectos de la catequesis de la vida moral que tenemos que tener nosotros presente cuando estamos haciendo nuestra catequesis de la vida en Cristo, que es lo que tenemos que proponer a los niños, a los jóvenes, a los adultos, de cómo es que se vive al estilo católico. Con estos 8 aspectos de la catequesis desarrollados en nuestra vida, queridos amigos, nosotros podemos hacer verdaderamente y ampliamente una presentación real de la vida en Cristo.